Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es para mí un gozo, un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor y seguir conectados, edificándonos en la Escritura. Antes de iniciar el mensaje de esta oportunidad, quisiera enviar un cariñoso y afectuoso saludo a los hermanos, hermanas, misiones e iglesias que nos están escuchando y que están conectados juntos con nosotros, edificándose en la Escritura, que probablemente en sus hogares, por medio de cultos hogareños, están escuchando estos mensajes y edificándose junto con nosotros. Quisiera enviar un cariñoso saludo a los hermanos y hermanas de Quillota. Hermanos, sigan fieles al Señor, les queremos, les amamos y les enviamos muchos saludos y mucho afecto en el Señor. También quisiera saludar a los hermanos y hermanas de la Misión Bíblica Bautista Solo por Gracia en Villa Alemana. También, hermanos, les queremos mucho, sigan firmes adelante sirviendo al Señor. Un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. También, por supuesto, queremos enviar nuestros afectos y cariños a la Iglesia Bíblica Bautista de San Felipe. Hermanos, les tenemos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Sigan firmes sirviendo al Señor. Les queremos, les amamos mucho en Cristo. Así es que un cariñoso saludo a la distancia. Y por supuesto a la Iglesia Bíblica Bautista de Viña del Mar. Un cariñoso abrazo y saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando y que están conectados por medio de estos estudios bíblicos. Y también, por supuesto, un cariñoso saludo a todos los hermanos, hermanas y amigos que nos están escuchando y con quienes, ¿verdad?, también estamos compartiendo estos videos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que la palabra del Señor les siga edificando. Ahora vamos a ir a Josué capítulo 23, busquémoslo por favor. Josué capítulo 23, porque vamos a tener ahí la enseñanza en este día, en esta oportunidad. En Josué capítulo 23. Hemos ya estado estudiando este libro por varios meses. Comenzamos a mediados del año pasado. Después hicimos un paréntesis, una pausa bastante prolongada por causa, ¿verdad?, de la pandemia. Pero ya hace algunos domingos hemos retomado el estudio de Josué y ya estamos ya concluyendo en los últimos capítulos de este libro. Un libro muy interesante y muy desafiante en lo práctico para nuestras vidas. Y por supuesto esperamos que les sea de mucho provecho espiritual. Ahora nos corresponde Josué capítulo 23 y vamos a mantenernos ahí ya en este pasaje como texto principal. El título del mensaje en esta oportunidad es un solemne discurso de fidelidad. Un solemne discurso de fidelidad. Aquí vamos a ver cómo Josué, un líder ya muy anciano, enfatiza tres cosas que son sumamente importantes. En primer lugar, un testimonio de la fidelidad de Dios. En segundo lugar, un llamado a la fidelidad, la obediencia y la santidad a Dios. Y en tercer lugar, una advertencia muy solemne contra la infidelidad a Dios, contra serle infiel al Señor. Y vamos a ver, vamos a notar ya que a través de este discurso Josué repite 3 veces el mismo patrón, el mismo esquema. Estos puntos que yo les mencioné los repite 3 veces en distintas porciones dentro de su discurso. ¿Ya? Primero, recordar. Segundo, obedecer. Y en tercer lugar, mantenerse fiel. ¿Ya? Y vamos a ver que Josué repite este esquema, esta estructura, 3 veces durante su sermón, durante su discurso dado a los líderes de la nación. En esta oportunidad está dirigiéndose específicamente a sus líderes. Ya, como vimos ahí, ¿verdad?, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, ¿verdad?, todos aquellos que le iban a suceder a él, ¿verdad?, en el liderazgo de la nación. Vemos, por supuesto, a un Josué ya anciano, ya han pasado varios años, alrededor de 40 o 50 años después que Josué asume el liderazgo de la nación. A estas alturas, probablemente Josué ya tenía unos quizás 90 o 100 años. ¿Ya? Es decir, ya el hombre está anciano y está muy consciente que le queda poco tiempo en esta tierra. Así que antes de partir, quiere enfatizar, quiere dejar en el corazón y en la mente de sus líderes que le van a suceder a lo menos 3 cosas que son sumamente relevantes, que ya las mencioné.
un testimonio de la fidelidad a Dios, un llamado a la fidelidad, a la obediencia y la santidad a Dios, y una advertencia contra la infidelidad al Señor, ¿ya? Y lo hace, reitero, por medio de repetir 3 veces el mismo esquema o el mismo patrón, ¿ya? Primero recordar, después obedecer y luego mantenerse fiel, ¿ya? En los versículos 1 al 2 vemos la introducción de un líder anciano y sabio que les habla con mucha franqueza y con mucha honestidad a su liderazgo. Dice el versículo 2 que llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, ¿ya? Así es que es un solemne discurso de un hombre anciano, de un hombre que sabe que ya está por partir de esta tierra y que quiere dejar plasmado en el corazón de su liderazgo, de aquellos que van a continuar en el liderazgo de la nación, 3 cosas que son sumamente importantes, sumamente relevantes, ¿ya? Recordar, obedecer y mantenerse fiel. En primer lugar, vamos a ver el primer punto del mensaje de esta oportunidad, porque primeramente vamos a hacer un análisis de la estructura de este hermoso y precioso libro. Y después vamos a hacer una aplicación práctica a nuestras vidas, ¿ya? En primer lugar, hay un llamado a esforzarse en cumplir, obedecer diligentemente y esforzadamente la palabra de Dios, ¿ya? Un llamado a esforzarse en cumplir la palabra del Señor. Y esto lo vemos de los versículos 3 al 8, ¿ya? En donde comienza con este esquema, con este patrón: recordar, obedecer y mantenerse fiel, ¿ya? Es interesante que cuando uno lee la Escritura, muchas veces la leemos de manera rápida y superficial. Y nos perdemos el tremendo privilegio de entender que a veces hay estructuras muy marcadas que el autor quiso transmitir. Ya cuando los santos hombres de Dios escribieron las Escrituras siendo inspirados por el Espíritu Santo, usaron de su inteligencia, de su conocimiento, de su personalidad, aún de sus emociones, para transmitir con intencionalidad algo importante, ¿ya? Un desafío, un llamado, una instrucción, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver que Dios inspiró a estos santos hombres de Dios usando sus respectivas personalidades para que quedara plasmado en la Escritura ya un libro vivo, un libro que transmite no solo información, sino que muchas veces un sentir, un énfasis, un enfoque, un sentimiento, ¿verdad? Que el autor humano quiso transmitir siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que cuando leemos más detenidamente la palabra del Señor y la leemos una y otra vez, podemos ir captando, ¿verdad? Estos patrones, estos esquemas, estos enfoques o esta estructura que el autor quiso entregarnos. Bueno, aquí vemos en este discurso solemne de Josué, ya un discurso solemne a la fidelidad, vemos justamente este esquema. En primer lugar, recordar. Ya recuerda que este esquema se repite 3 veces: recordar, obedecer y mantenerse fiel. En primer lugar, de los versículos 3 al 8, vemos un llamado a esforzarse en cumplir la palabra de Dios y comenzamos, ¿verdad?, con recordar. Lo vemos de los versículos 3 al 5. Dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Luego dice: he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Sigamos el versículo 6. Esforzaos, dice, pues mucho. ¿Ya? Antes de seguir con el versículo 6, vamos a ver de que los versículos 3 al 5 hay un llamado a recordar. ¿Ya? Josué usa frases como habéis visto. Los israelitas habían visto, habían presenciado, habían sido beneficiarios directos de la obra de Dios en sus vidas. Cómo Dios destruyó,
¿verdad?, a naciones mucho más grandes y poderosas que ellos. Y cómo Dios peleó a favor de la nación de Israel para conquistar esta tierra en Canaán. Y ellos lo habían visto. Entonces Josué ahora haciéndole recordar a su pueblo, haciéndole que haga memoria, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho, les dice, habéis visto. Y luego les dice, ¿verdad?, aquí entre los versículos 3 al 5, Dios es quien ha peleado por vosotros. ¿Ya? Dios ha ganado las batallas a favor de ustedes. Luego Josué les recuerda a ellos que les había repartido, había, ¿verdad?, echado a las naciones que habían en aquel lugar, las había arrojado, ¿ya? Y nuevamente, ¿verdad?, les decía o les declaraba a Josué, vosotros poseeréis esta tierra. Finalmente termina en el versículo diciendo, como Dios ha dicho. En reiteradas oportunidades Dios había confirmado este compromiso, este pacto de fidelidad que Dios había hecho con la nación de Israel, que les iba a dar en posesión aquella tierra. A estas alturas ya las tribus habían repartido el territorio, ya los levitas habían recibido sus ciudades donde habitar, ya se habían establecido las ciudades de refugio, ya los gaditas, los rubenitas y la media tribu de Manasés habían regresado, ¿verdad?, a su territorio asignado al otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad, que también es la tierra de Basán, así conocida en aquellos días. Por lo tanto, después de muchos días que habían pasado todas estas cosas, Josué, ya anciano, les recuerda a la nación de Israel todo lo que ellos habían vivido, todas las experiencias que ellos habían tenido hasta ese momento en el cual ya tenían el control y el dominio de todo el territorio, aunque no todos los pueblos habían sido expulsados y echados, pero ya tenían paz porque ya habían logrado el dominio y la soberanía o el control más bien de todo aquel territorio. Ahora, luego, siguiendo este esquema, primero, recuerda, les hace recordar. En segundo lugar, les hace un llamado a obedecer, a la obediencia. Dice el versículo 6, ahora sí. Esforzaos pues mucho. Este es un énfasis importante que hace Josué. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Ya? Recuerda, hace ya 40 o 50 años atrás, cuando Josué asume el liderazgo, Dios a través de Moisés encomienda a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego lo desafía diciéndole, ¿verdad?, en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Bueno, después de 40 o 50 años, Dios había estado con Josué y a este momento ya la tierra de Canaán estaba casi completamente controlada por los israelitas. Así es que el llamado ahora que les hace Josué es a obedecer, a seguir fiel en obediencia, en cumplimiento esforzado de la palabra del Señor. Esforzados, les dice, esforzados. Y luego dice, pues, mucho. Un énfasis, ¿verdad?, a poner diligencia en la obediencia de la palabra del Señor. Dice, esforzados mucho en guardar. Luego le dice, hacer todo. Ya, todo, cumplir todo el consejo que Dios ha dado en su palabra, sin apartaros, les dice, ni a diestra ni a siniestra. Ya, manténganse fieles en el camino de la obediencia a la ley de Jehová. Es un desafío que Josué quiere transmitir a su liderazgo, a su equipo de trabajo. Y en tercer lugar, ya no solo es un llamado a recordar o obedecer, sino también, siguiendo el mismo esquema, a mantenerse fiel. Esto lo vemos de los versículos 7 al 8. Dice en nuestro texto de Josué 23, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Y dice el verso 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. ¿Te das cuenta? Josué, ¿verdad?, le llama a no mezclarse, ¿ya?, ni siquiera a hacer mención de los
ídolos ídolos paganos que habían a su alrededor, ni juréis, ¿verdad?, en su nombre, ni los sirváis. Y luego le dice, ni os inclinéis. Y luego en el versículo 8, ¿verdad?, claramente el Señor, haciendo este llamado de mantenerse fiel, le dice al pueblo a través de a través de Josué, a Jehová vuestro Dios seguiréis. Ya, interesante, esa palabra seguiréis viene de la palabra hebrea davak. Esa es la palabra que usó originalmente Josué, davak. Y literalmente significa asirse, adherirse, agarrar y unirse, en este caso, al Señor. Manténgase pegados al Señor en obedecer y en servirle con un corazón genuino. Eso es lo que le está exhortando Josué a la nación, ¿verdad?, de Israel, especialmente a través de sus líderes, de sus sucesores. Ahora, en segundo lugar, número 2, de los versículos 9 al 13, vemos que Josué repite nuevamente este mismo esquema. Ya, recordar, obedecer y mantenerse fiel. Así que vamos a ver que en segundo lugar vamos a considerar un llamado a amar fielmente a Dios y su palabra. Un llamado a amar fielmente a Dios y su palabra. Y sobre todo a ser fiel al pacto que Dios había hecho con ellos. Esto lo vemos de los versículos 9 al 13. Dice nuestro texto acá en Josué 23. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones hasta hoy. Nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Así que te das cuenta, nuevamente Josué les está haciendo recordar. ¿Ya? Ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro, dice el versículo 9. Y el 10 también añade, dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque, la razón de esto, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo. Entonces, les recuerda nuevamente la palabra del Señor, el compromiso de Dios para con ellos y el actuar de Dios a favor de ellos. ¿Ya? Les recuerda, ha arrojado, dice el Señor, a estas naciones, naciones grandes, dice, y naciones fuertes, más fuertes que tú. El Señor las ha arrojado de tu presencia. También les recuerda, nadie os ha podido resistir. Nadie, ni siquiera las grandes ciudades amuralladas como Jericó, pudieron resistir el poder del Señor a favor de su pueblo Israel. Un varón perseguirá a 1000, ya una figura, ya un eufemismo, ¿verdad? O más bien un aspecto exagerado para determinar de que finalmente con la bendición del Señor nadie podía resistir a estos israelitas. ¿Por qué? Porque Dios es el que pelea por vosotros, como Él lo dijo, como Él lo había dicho, ¿verdad?, a su pueblo. Eso lo vemos en el versículo 11. Luego en el versículo, en el versículo 9 y 10. Ahora, en el versículo 11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Entonces aquí, siguiendo el esquema, ¿no es cierto?, que Josué está repitiendo 3 veces, un llamado a obedecer, a la obediencia. Guardad pues con diligencia. Y luego dice, para que améis a Jehová vuestro Dios. Entonces, nuevamente le recuerda de los versículos 9 al 10 y ahora le llama a obedecer, a la obediencia al Señor. Pero aquí añade algo interesante, porque a la obediencia añade el amor. ¿Cuál es la motivación principal por la cual debemos obedecer al Señor? Por supuesto, por amor. Ahora, la Biblia más adelante en el Nuevo Testamento declara que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Ya? Así que como respuesta al amor de Dios, nosotros debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y, como dijo el Señor Jesucristo, con todas nuestras fuerzas. Amar al Señor por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas y por sobre todas las circunstancias. Así es que nuevamente en esta sección de su discurso del versículo 9 al 13, del 9 al 10 le llama a recordar y en el versículo 11 le llama a obedecer con amor, ¿no es cierto?, al Señor. Le dice, guardad pues
con diligencia. La palabra del Señor dice, luego el versículo más adelante, para que améis a Jehová vuestro Dios. Es decir, el resultado de la obediencia es el amor. Y nuevamente, en tercer lugar, un llamado a mantenerse fiel. Esto lo vemos de los versículos 11 al 12 de nuestro texto, que dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Y el versículo 12, perdón, del 12 al 13 dice, porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, verso 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Más adelante va a repetir varias veces, ya por lo menos 3 veces durante el desarrollo del discurso, la frase esta buena tierra que el Señor les había dado. Entonces aquí vemos de los versículos 2 al 13 un llamado nuevamente a mantenerse fiel. Dice, porque si os apartáis o si os uniereis o si concertareis, ¿verdad?, con estas naciones paganas, matrimonio, mezclando con ellas, ya si la nación dejaba la fidelidad al Señor y se mezclaba con las naciones a su alrededor, Josué, ¿verdad?, está declarando aquí en este discurso, sabed qué es lo que va a pasar. ¿Y qué iba a pasar? Que el Señor no iba a arrojar más a estas naciones que estaban allí y que iban a hacer un lazo, una cuerda que les iba a atrapar, que les iba a amarrar, un tropiezo, literalmente una trampa en la cual ellos iban a caer una y otra vez, un azote en vuestros costados, ¿ya? Un azote, ¿verdad?, que iba a golpear sus espaldas, iba a rasgar sus costados y sus costillas, ya literalmente en el texto eso es lo que dice, ya para que ellos se dieran cuenta y despertaran a la realidad de que si ellos no echaban a estas naciones iban a ser un estorbo para sus vidas. Ellos no tenían que mezclarse con estas naciones. Dice, por eso dice, un azote en vuestros costados. Y aún así, además dice, y espinas en vuestros ojos. No sé si alguna vez te ha entrado una mugre en el ojo, una piedrecilla en el ojo. Qué incómodo, ¿verdad? Bueno, imagínate una espina, imagínate algo que se te clave en el ojo. ¡Qué terrible! ¡Qué incomodidad! ¿Ya? Una esquirla que te caiga en el ojo puede afectar tremendamente tu visión y puede ser algo increíblemente molesto. Y eso iba a ocurrir si es que ellos no se mantenían fieles. Y aquí la fidelidad a Dios se expresa en términos de que ellos no se mezclen con las naciones, ni con los cultos, ni con las prácticas, ni con la sociedad pagana de aquellos días a su alrededor. Ya, interesante, ¿verdad?, que la idea del Señor es no se pierdan la bendición. ¿Ya? Vamos a ver que después Josué repite 3 veces este concepto de que iban a perecer de esa buena tierra, iban a desaparecer de esa buena tierra, ¿verdad? Iban a ser eliminados de esa buena tierra que el Señor les había prometido. ¿Ya? En otras palabras o figurativamente iban a perderse nomás la bendición que Dios les estaba otorgando. Ahora, en tercer lugar, nuevamente Josué repite el mismo esquema: recordar, mantenerse fiel y obedecer. Y aquí lo vemos de los versículos 14 al 16. Pero aquí hay un pequeño ajuste, un pequeño cambio que hace Josué para dar un énfasis importante, y ya lo vamos a ver. Ya, de los versículos 14 entonces al 16, ya al final del capítulo, vemos un llamado a no transgredir o infringir la palabra de Dios o el pacto que Dios había hecho con ellos. Ya, un llamado a no transgredir o infringir la palabra de Dios, de los versículos 14 al 16. Nuevamente comenzamos con un recuerda, ya, recordar. El versículo 14 dice, ya, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Ya, les recuerda que él ya está anciano. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón. Por esto dije al principio que este fue un llamado muy solemne, muy honesto, muy franco de parte de Josué para con sus líderes. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha
faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todos, dice, todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Mira qué importante ahora el recuerdo que les está exigiendo Josué a estos líderes. Recuerda que el Señor ha, ¿verdad?, hecho maravillas en ustedes. Él les dice, yo ya estoy por irme de esta tierra. Ya, yo ya estoy anciano, estoy viejo. Les recuerda la condición en la que ellos estaban en ese momento. ¿Ya? Pero también les hace recordar, rememorar, ¿ya? Les hace reconocer todas las bendiciones que Dios había dado a través del liderazgo de Josué a esta nación. Les dice, reconoced con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, que no ha faltado ninguna de las buenas palabras, ¿ya? De las buenas palabras que Dios os ha dado. Qué importante, ¿verdad? Qué interesante cómo Josué llama al pueblo a recordar, ¿verdad?, las buenas palabras del Señor. Eso lo vemos en el verso 14. Ahora, aquí vemos algo interesante. Ya, recuerda el esquema que Josué repite una y otra vez, por lo menos 3 veces en este discurso. Recordar, obedecer y mantenerse fiel. ¿Ya? Recordar, obedecer y mantenerse fiel. Pero aquí, al final de su discurso, hace un pequeño intercambio. Primero le llama a recordar, en el versículo 14, ya lo leímos. Luego le llama a mantenerse fiel. ¿Ya? Le llama a mantenerse fiel y luego a obedecer. ¿Ya? Dice el versículo 15. Hace un pequeño ajuste, dice el versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, traerá, dice, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces hace un llamado, ¿verdad? Aquí básicamente a mantenerse fiel al Señor. Ya hace como un pequeño ajuste en su esquema, mantenerse fiel. Y hace este pequeño ajuste justamente para dar un énfasis importante a la obediencia, al cumplimiento, ¿verdad?, del llamado del Señor. Entonces aquí en el versículo 15 les está haciendo una advertencia en cuanto a la importancia de mantenerse fiel. Ya dice, porque acá, ¿verdad?, si traspasáis, ya, eso es lo que dice, dice, porque así como ha venido toda palabra buena que el Señor les dio, va a venir toda palabra mala si es que ellos no se mantienen fieles al Señor. Palabra buena, ¿no es cierto?, versus palabra mala, hasta destruiros de esta, y repite, buena tierra que el Señor os ha dado. Entonces un llamado a mantenerse fiel para no perderse la bendición. Y luego, en el versículo 16, ya avanza a lo que podríamos llamar un llamado nuevamente a la obediencia, haciendo este pequeño ajuste, este pequeño intercambio, para enfatizar la importancia de mantenerse fiel y no transgredir, no quebrantar el mandamiento y la palabra del Señor. Dice en el versículo 16, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, dice, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra, repite nuevamente, esta buena tierra que Él os ha dado. Esto me hace recordar, ¿verdad?, en Romanos 12, cuando habla de la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Porque Dios es bueno, ¿ya? Él da algo bueno, algo agradable y algo perfecto para que nosotros lo podamos disfrutar si nos mantenemos dentro de su voluntad. Así que vemos nuevamente un llamado de Josué a obedecer. ¿Ya? Dice, si traspasareis, esto es cruzar, transgredir, ¿verdad?, infringir el pacto que Dios había hecho con ellos de bendecirles y darles esa tierra en la medida de que ellos se mantuvieran fieles y obedientes a su palabra. Dice, yendo, honrando e inclinándoos, ¿verdad?, a estos ídolos, a estas culturas paganas.
Dice luego, la ira de Jehová se encenderá contra ustedes. La ira del Señor se encenderá y pereceréis prontamente. Esto es rápido, ya de súbito es la idea de esta palabra. Y nuevamente de esta buena tierra que el Señor, que Jehová os ha dado. ¿Ya? Este intercambio que hace al final establece un énfasis importante en este esquema que lo repite 3 veces: recordar, obedecer y mantenerse fiel. Ahora, para nosotros hoy en día se aplica este mismo esquema. ¿Ya? Para nosotros hoy en día se aplica este mismo esquema de recordar, obedecer y mantenernos fiel. Son 3 aspectos muy importantes que también debemos considerar para nuestras vidas. En primer lugar, recordar. Recordar. Para Dios es muy importante tener memoria del pasado. ¿Ya? Para el Señor es importantísimo esto. Valorar la historia y ser consciente de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Ya? Alguien ha dicho en alguna oportunidad que lo único que el hombre, el ser humano, ha aprendido de la historia es que no ha aprendido nada. Y es por eso que está condenada a cometer los mismos errores una y otra vez. Es lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso es que es importante recordar, tener memoria del pasado. Y por eso es que Dios nos dejó una palabra escrita para que no olvidáramos lo que el Señor ha hecho en el pasado, dándonos esperanza de lo que Dios va a hacer en el presente y va a seguir haciendo en el presente y va a hacer aún incluso en el futuro. Recordar, qué importante recordar. Es más, mira, en Romanos 15:4, ya si alcanzas a encontrarlo, lo puedes buscar. Si no, simplemente te voy a pedir que pongan mucha atención. Ya, en Romanos 15:4, el Señor dice en su palabra, Romanos capítulo 15, el versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes, ¿ya? Y ahí en Romanos 15 habla de varias cosas que ocurrieron justamente en este tiempo con Moisés y con Josué, porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Ya? Las cosas que quedaron registradas en este libro como historia, porque básicamente gran parte de la Escritura es historia. ¿Ya? Es historia que Dios deja como registro para que recordemos la fidelidad del Señor, para que recordemos incluso el juicio de Dios sobre aquellos que le desobedecieron. Por lo tanto, para Dios es importante recordar, para aprender, ¿ya? Para aprender las cosas, ¿verdad?, que sucedieron en el pasado y, por supuesto, no cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado. Y por supuesto, vivir y enfatizar en nuestra vida las cosas positivas, el ejemplo positivo que vemos, ¿verdad? La influencia positiva que vemos de los grandes hombres de Dios a lo largo de la palabra del Señor, a lo largo de la Escritura. ¿Ya? Así que importante recordar para aprender, pero también para evitar cometer malas decisiones, para evitar, ¿no es cierto?, fracasar en nuestra propia vida. 1 Corintios 10, 5 al 12, 1 Corintios 10, 5 al 12, busquémoslo, dice, 1 Corintios 10, 5 al 12, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es algo que en el tiempo de Josué ellos habían visto. Verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Ya? Como acá, por ejemplo, aquí codició el anatema, etc. Verso 7 de 1 Corintios 10. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Ya? Esto es, ¿verdad?, cuando levantaron este ídolo pagano, ¿verdad?, allá a los pies del monte Sinaí, este becerro de oro. Luego dice, ya en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esta es la historia de Baal Peor, que la vimos el domingo anterior. Dice, ni tentemos al Señor como también a algunos de ellos le tentaron. Ya como esta pareja, ¿verdad?, que fue alanceada, fue atravesada por Finés, ¿te acuerdas? Que quiso tentar al Señor y perecieron por las serpientes. Este también es otra historia cuando el pueblo murmuró en el desierto contra Jehová. Dice el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
¿ya? Muchas historias que vemos allá, ¿verdad? Durante el peregrinaje de los israelitas en el desierto. Y verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Miren lo que dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cada vez que nos sintamos muy cómodos, muy seguros de nosotros mismos, leamos la Escritura y recordemos todas las cosas que ocurrieron en el pasado y cómo grandes hombres de Dios aún cayeron por ser negligentes en obedecer y ser fiel al Señor, como el gran rey David, que cayó en pecado, o como Sansón, o como grandes hombres como Abraham, o incluso como Moisés, que en un momento se enojó de manera desproporcionada. No cometamos esos errores, pero para poder no cometer todos estos errores tenemos que estar leyendo una y otra vez la palabra del Señor y así poder recordar estas cosas que sucedieron, ¿verdad?, en el pasado y evitar malas decisiones. Y por supuesto recordar para ser agradecidos del Señor por las buenas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 103, un hermoso y precioso salmo. Salmo 103, después lo puedes leer completo. Yo voy a leer solamente de los versículos 1 al 5 del Salmo 103, que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y mire lo que dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, Él que rescata del hoyo tu vida, Él que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermoso es, ¿verdad?, recordar las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas, partiendo por el día de nuestra salvación, la fidelidad, la misericordia y la gracia de Dios manifestada, ¿verdad?, a través del Evangelio para que pudiésemos llegar a ser salvos, para que pudiésemos llegar a tener la vida eterna. Así que sumamente importante recordar. En segundo lugar, ¿te acuerdas cuál era el esquema? Este esquema que Josué repitió 3 veces durante su discurso. El primero era recordar. El segundo era, ¿te acuerdas? Obedecer. Ya, obedecer. La obediencia es fundamental para honrar a Dios. Es la esencia de lo que Él quiere y de lo que Él espera de cada uno de nosotros. En primer lugar, para agradarle. Primera de Samuel 15:22, un pasaje muy importante y muy interesante. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué importante para el Señor es la obediencia para agradarle. Es más, por favor, miren lo que dice Proverbios 21:3. Proverbios, capítulo 21, el versículo 3. Dice ahí la palabra del Señor. Proverbios capítulo 21, voy a leer de los versículos 2 al 3. Dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ahora sí el verso 3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Mira qué importante para el Señor es que le obedezcamos diligentemente en cumplir su palabra. Y es tan importante que a través de la obediencia nosotros agradamos a Dios, le agradamos a Él. Ahora bien, la obediencia también es fundamental para estar a cuentas con Dios, para estar a cuentas con el Señor. Mira, por favor, acompáñenme a Isaías 1. Isaías 1. Ya, por favor, Isaías capítulo 1, porque aquí hay un solemne llamado a obedecer al Señor y un pasaje muy importante y muy desafiante también. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 18. Dice aquí la palabra del Señor:
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy, dice, de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís, a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Verso 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, que eran festividades, ¿no es cierto?, para honrar a Dios, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Está hablando el Señor, está diciendo Jehová, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Qué cuadro más patético, ¿verdad?, de cómo la nación estaba deshonrando a Dios. Sigamos la lectura, el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora, miren lo que dice el verso 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dice, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Te das cuenta? Para Dios es importante aprender a hacer el bien, ¿ya?, y no el mal. Y aprender a hacer el bien significa obedecerle conforme a su palabra. Debemos aprender a obedecer al Señor. Fíjate qué interesante esto, porque la obediencia no es algo natural en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza humana. Normalmente tenemos una tendencia hacia la rebeldía, una tendencia hacia oponernos a lo establecido, una tendencia natural hacia no obedecer lo que se nos impone. Sin embargo, tenemos que aprender a ser obedientes. El mismo Señor Jesucristo en su palabra dice, por medio del sacrificio aprendió obediencia. Bueno, nosotros podemos aprender a ser obedientes al Señor. Bueno, por supuesto, Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa que doblegar. Sin embargo, Él nos dejó un ejemplo a nosotros para poder obedecerle. Cuando Él estaba por ser crucificado, Él clamó diciendo, si es posible de mí, pase de mí esta copa. Pero luego añadió, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos dejó un ejemplo a nosotros de la obediencia. Para Dios es importantísima la obediencia. Es más, aún para el Señor Jesucristo, la obediencia es fundamental para ser considerados amigos del Señor. Miren lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 14. Juan capítulo 15, el versículo 14. Dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 15, el versículo 14. Dice allí, vosotros, les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, pero miren lo que añade, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mira qué importante entonces es la obediencia para el Señor. ¿Quieres ser amigo de Dios? Obedece su palabra. Ya, eso es lo que Dios pide y exige de cada uno de nosotros. Y finalmente, recuerda en este esquema, ¿verdad? Recordar, obedecer. ¿Y cuál era el tercer aspecto del énfasis que Josué, ¿verdad?, repitió una y otra vez en su discurso? Mantenerse fiel. La fidelidad al Señor. La fidelidad básicamente es el fruto de la obediencia honesta, sincera y abnegada. ¿Ya? Me gusta una definición que encontré por ahí de fidelidad. Fidelidad, definiendo la fidelidad, es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Voy a repetir esta definición porque la encuentro muy interesante. Fidelidad, firmeza y constancia en los afectos, ideas
y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Ahora, podemos decir, en primer lugar, que Dios es fiel y es por eso que Él nos pide fidelidad. Ya en Deuteronomio 7:9, Deuteronomio capítulo 7, el versículo 9, busquémoslo. Si no lo alcanzas a encontrar, lo puedes anotar o después lo puedes leer o incluso pausar el video y volverlo nuevamente a continuar, ¿verdad?, con su reproducción. Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice: conoce pues que Jehová es tu Dios. Perdón, dice: conoce pues que Jehová tu Dios, ahí está, es fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Dice: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y luego dice: hasta 1000 generaciones, es decir, hasta siempre. Esa es como la idea que presenta ahí el texto. Dios es fiel. Por eso nosotros debemos ser fieles al Señor. Mira, es más, miren lo que dice Hebreos. Vayamos al Nuevo Testamento. A Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Hebreos, capítulo 10, el verso 23. Dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin desviarnos, es lo que dice, la profesión de nuestra esperanza. Porque, y la razón de esto, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién es el que prometió? Nuestro Señor Jesucristo. Él prometió, ¿verdad?, desarrollar en nosotros una vida espiritual para agradar al Señor. El que comenzó en nosotros la buena obra, dice Pablo a los Gálatas, en Filipenses, dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Dios es fiel y espera de nosotros que también seamos fiel. Por eso nosotros debemos ser fiel al Señor. Nuestra fidelidad debe ser hasta la muerte, aunque la prueba sea dura, como la iglesia de Esmirna, por ejemplo. Mire lo que dice en Apocalipsis, estamos cerca ahí. Busquemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, está hablando de Jesucristo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, aquellos que se oponen a la sana doctrina. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Dice: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero miren lo que dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Seamos fieles, hermanos, hasta la muerte. Si es necesario morir siendo fieles al Señor. Porque Dios es fiel y vale la pena ser obediente siempre a su santa palabra. Dios no nos quiere compartir con el mundo. Ya, y esto lo vemos como en el discurso de Josué una y otra vez. Les dijo Josué a la nación: no se mezclen con las naciones paganas, no se casen con las naciones paganas, ¿ya? Apártense de estas naciones, no se mezclen con ellos, no se unan con ellos, no se concerten con ellos, no hagan matrimonio con ellos, apártense de estas naciones, échenlas de este territorio. Ya no se inclinen a sus dioses, no les sirvan, ni siquiera juren en el nombre de sus dioses. Dios siempre nos llama a la fidelidad porque Él nos quiere el Señor nos quiere para sí, porque Dios no nos quiere compartir con el mundo. Un pasaje tal vez bien conocido para nosotros, en 2 de Corintios, busquémoslo. 2 de Corintios, capítulo 6, ya, busquémoslo, 2 de Corintios, capítulo 6, los versículos 14 al 18. Dice, 2 de Corintios 6, 14 al 18, un pasaje bien conocido ahí en 2 de Corintios. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios
y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid, dice, de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este llamado no es a salir del mundo físicamente, sino más bien es apartarnos moral y espiritualmente de las cosas de este mundo. Dios dijo en su palabra, no améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama este mundo, el amor del Padre, no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dijo el apóstol Juan, permanece para siempre. Así que Dios nos quiere para sí. Dios es celoso de sus hijos. Mira, en Santiago capítulo 4, el versículo 4 al 5 de Santiago capítulo 4, los versículos 4 al 5 dice, oh almas adúlteras, ¿ya? Un adulterio es una infidelidad. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjate qué importante esto, el Espíritu nos anhela celosamente y el Espíritu Santo fue dado a los creyentes en el momento de nuestra salvación y mora en nosotros. Él está en nosotros y en nosotros el Espíritu Santo quiere tener el control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestra conducta. Él quiere llenar nuestra vida. Ser lleno del Espíritu Santo significa eso, ser controlado por el Espíritu Santo en nuestra vida, a través de la obediencia a la palabra del Señor. El Espíritu Santo inspiró este libro para que al obedecerlo, al mantenernos en cumplir abnegadamente todo lo que en este libro está escrito, nosotros podamos estar siendo controlados, guiados por el Espíritu Santo. De esa forma, el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida. Estamos siendo llenos del Espíritu en nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que recordar lo que Dios nos muestra en su palabra. Tenemos que obedecer, ¿no es cierto?, su palabra, y tenemos que ser fieles al Señor y su palabra. Un tremendo discurso de fidelidad que nos deja Josué en este capítulo 23 de su libro. Ya un llamado también a cada uno de nosotros a recordar, a obedecer y a mantenernos fiel en nuestro andar cristiano, sin dejar que el mundo nos controle, nos influencie, sin dejar que el pecado tome control de nuestras vidas. Si tú estás en este momento apartándote de los caminos del Señor, arrepiéntete y vuelve nuevamente a la bendición del Señor, a la bendición de Dios en tu vida. No te pierdas la bendición. Si tú estás decayendo en tu actitud, en tus emociones o en tu conducta, por favor, vuelve nuevamente. Recuerda, obedece y mantente fiel. Vuelve nuevamente al camino del Señor. Si tú estás alejándote de los principios de la Escritura, ya sea en conducta o en pensamiento, vuelve nuevamente a recordar la palabra del Señor, vuelve nuevamente a obedecer, a someter tu voluntad y obedecer la palabra del Señor y a mantenerte fiel al Señor y su palabra, porque el Espíritu Santo te anhela celosamente. Él es fiel y quiere que tú y yo también seamos fieles. Mantengámonos firmes y adelante sirviendo al Señor, alejándonos de la influencia de este mundo y del pecado que está a nuestro alrededor y que nos asedia, y mantengámonos fieles hasta la muerte sirviendo al Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Nuevamente un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes y esperamos muy pronto poder volver a reunirnos. Así es que les dejo este desafío, este tremendo discurso de fidelidad que encontramos en Josué capítulo 23 y esperando que también sea de motivación a nuestra vida espiritual para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Un abrazo.